Lo que habíamos comentado, ¿cierto? Que era que había una relación entre, no sé si lo alcanzamos a comentar en realidad, puede ser, había una relación entre análisis de varianza y prueba de T. Y esta relación tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, si yo hago un ANOVA para dos grupos, voy a calcular un F, ¿cierto? Y ese F es equivalente, ¿cierto?, al T cuadrado, al T al cuadrado, ¿cierto?, para la misma comparación, ¿ya?, de dos grupos. Eh, esta prueba de T, obviamente, es la prueba que asume varianzas iguales. ¿Se acuerdan que habían como tres pruebas de T? Entonces vamos a hacer este ejercicio para que ustedes lo vean con estos dos grupos que son hombres y mujeres. Yo les contaba que ANOVA en general se usa para tres o más grupos, ¿no es así? Porque para dos grupos nosotros tenemos la prueba de T. Pero no quiere decir que ustedes no puedan usar ANOVA para dos grupos, se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ustedes lo pueden hacer acá en Easy Analyze, por ejemplo, ¿cierto?, que nos permite hacer este ANOVA. Y se van aquí avanzado, donde dice ANOVA Single Factor, por ejemplo. Ese es un ANOVA. Y aquí lo que vamos a hacer es solamente, por ejemplo, el peso, que es la variable dependiente, y la variable categórica, ¿cierto? O el grupo es género, ¿cierto? Peso por género, que es lo mismo que podemos hacer para la prueba de T. Ya, esta es la prueba de F. Ustedes ven que calculó una F. Ahí están los grupos, el número de observaciones para cada grupo, los promedios, las desviaciones estándares, ¿cierto? O las varianzas, si ustedes quieren. Y después hizo la tabla de análisis de varianza, que ustedes la habíamos comentado esta anteriormente. La ANOVA, en el fondo, es una varianza, es una prueba de F entre la varianza entre grupos, between groups, y dentro de grupos, ¿cierto? Mientras más grande sea la varianza, obviamente, entre grupos, y más pequeña sea la dentro de grupos, o sea, más homogéneo sea dentro de cada grupo, el F es mayor, ¿se fijan? Y ahí nos da el p-value para ese F. ¿Con cuántos grados de libertad se calcula ese p-value en este caso? Con 1,78 grados de libertad, ¿cierto? Estos son los grados de libertad, o degrees of freedom, ¿cierto? ¿Ya? Y claramente la diferencia es altamente significativa, ¿ya? ¿Se fija? Ahora, ¿hay que hacer después una prueba para comparar promedios? No, porque como son dos grupos, basta que el F sea significativo y ya sé que hay diferencia entre los grupos, ¿cierto? Los hombres pesan más que las mujeres. ¿Ya? Una cosa que ustedes pueden aprovechar acá, cuando uno tiene este tipo de gráficos, es ponerle las barritas de error. Ustedes pueden poner la desviación estándar como error acá, pero también podrían poner el error estándar. ¿Ya? Podrían calcular el error estándar aquí. Y el error estándar, acuérdense que se calcula como la desviación estándar dividido por la raíz de n. Entonces, ese es el error estándar. Ese es el error estándar para este promedio, ¿cierto? Y yo podría poner esas barritas de error acá, en el gráfico. Y ahí hay varias formas de hacerlo. Una es clic ahí donde aparece ese más, poner barras de error ahí. Y después, dentro de barras de error, se van a más opciones. Y aquí a la derecha, donde aparece personalizado, uno puede especificar, ¿cierto?, qué error, qué barritas quiere ponerle, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Aquí hay un problema, ahí. Y ustedes van a ver, ¿cierto?, que
nuestro gráfico ahora tiene barras de error. Lo que sí tiene que especificar después si esas barras en el texto, ¿cierto? Abajo en el título, si esas barras corresponden, en este caso, a los errores estándares, ¿cierto? No a las desviaciones estándares, ¿ya? Bueno, esa es la prueba de F. Y si yo hiciera, como son dos variables aquí, o sea, perdón, dos grupos, si yo quisiera hacer la prueba de T, hagamos la prueba de T por el mismo software. Aquí, t-test, ¿cierto? Muestra independientes, pero aquí asume varianzas iguales. Ustedes eligen la variable, el grupo, ¿cierto? En este caso es género, y ahí separa cuáles son los grupos, ¿cierto? Le dan OK. Y nos va a hacer, ¿cierto? La misma comparación. Ahí están los promedios, lo que pasa es que lo puso en otro sentido, ¿no? ¿Cierto? Los promedios, las desviaciones estándar, el número de observaciones. Si ustedes se fijan acá el t, y nosotros lo elevamos al cuadrado, es exactamente igual al f, que nosotros habíamos calculado acá, de 108, ¿cierto? Ahí está, 108.72, ¿cierto? Ahí está. Y por supuesto la conclusión es exactamente la misma. O sea, para dos grupos, el f es igual al t cuadrado y yo podría usar perfectamente cualquiera de los dos, pero normalmente, estrictamente, cuando yo tengo dos grupos uso prueba de t. ¿Ya? Y cuando tengo más de dos grupos, como el que habíamos hecho el otro día de edad, que se me borró acá, pero ¿se acuerdan que hicimos edades? Agrupamos las edades. Ya. En ese caso, se puede hacer con prueba con ANOVA. ¿Ya? No sé si hay consultas, jóvenes. No, profe. No, estamos claritos. Ya, perfecto. Entonces, respecto a la ANOVA, bueno, y ustedes exploran después, por ejemplo, cuáles se usan ANOVA en Excel. Hay otros ANOVA que son un poquito más complejos, por ejemplo, los que usan repeticiones. Pero eso tiene que ver con el diseño experimental. En econometría es muy raro que uno tenga un diseño experimental. Por lo tanto, usa una ANOVA single factor nomás, como lo hicimos ahora, de un factor, ¿ya? Pero sí que tengan claro que cada diseño experimental tiene correspondiente ANOVA. Por ejemplo, hay un diseño experimental que se llama bloques o parcelas divididas, ¿cierto? Split plot, por ejemplo. Bueno, ese tiene un análisis de varianza particular, ¿ya? El que nosotros estamos viendo ahora, el que vimos ahora, se llama completamente aleatorio nomás, ¿cierto? El diseño. O sea, los ANOVA en general están asociados a diseños experimentales, excepto que es el one way de una vía nomás. O sea, tiene un factor nomás. Lo otro, por ejemplo, si yo tuviera uno de dos factores, por ejemplo, aquí me aparecería otra línea. Por ejemplo, entre grupos, otro sería, por ejemplo, el efecto de la repetición, ¿se fija? Entonces, es más preciso, es como tener más variables dentro del modelo, ¿ya? Pero por el momento vamos a trabajar con este análisis de varianza, ¿ya? Así que aquí tenemos un uso de las varianzas para comparar promedios, ¿ya? Bueno, otra cosa, con esto termino, yo les había comentado también que cuando nosotros trabajamos con análisis de varianza, primero hacemos la F, ¿cierto? Si la F es significativa, recién comparamos los promedios. Y esto se llama comparación de medias protegidas. ¿Qué pasa? Si yo hiciera primero la comparación de los promedios sin pasar por la F,
la comparación de los promedios normalmente es más laxa que la F. Entonces podría ser que yo encuentre diferencias donde realmente no las hay. Y entonces siempre tiene que ser primero la F. Si es significativa, vamos al siguiente paso. Si no, em, nos quedamos ahí nomás y decimos que no son significativas. No sé si vimos el otro día comparación de promedios. Deme un segundito. Voy a revisar acá. Un segundo.